Aleluya. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos seguimos con el gozo del Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Doy gracias al Señor y a mi hermano pastor que me da el privilegio de poder ser portador de la buena nueva en esta tarde. Y hermanos, el Señor dice en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos trajo desde nuestros países de nacimiento, de origen. Aquí habemos hondureños, guatemaltecos, peruanos quizás, de El Salvador, de cualquier nacionalidad. Y estamos en este lugar trayendo la buena nueva de salvación. Qué privilegio más precioso nos ha encomendado el Señor, hermanos, de llevar la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en esta oportunidad. Anoche nos gozamos en la vigilia, ¿verdad? Los que estuvimos acá. Amén. Aleluya. Hubo palabra de Dios, alabanza, testimonio. Y los que no estuvieron presentes en la próxima oportunidad también se van a gozar. Alabamos a Dios, hermano. Aleluya. Mi alma se regocija grandemente, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo se deja sentir. Fíjese que algo curioso que he notado, que cuando uno se acerca acá, como decían mis hermanos, aquí se siente más la presencia de Dios. Atrás, hermano, no sé, pero allí está Dios con nosotros también. Una vez en una vigilia pasó un hermano a profetizar y dijo: ahí donde están esos, dijo, de la mitad de la iglesia para atrás, allí no hay nada, dijo. Y lo peor que yo estaba en la última banca, hermano. Fíjense que de la mitad de la iglesia para adelante, aquel montón de gente danzando y hablando en lenguas. Y el lado donde estaba yo, hermano, ahí estábamos cabeceando. No se sentía nada. Y yo dije: Señor, gracias porque nos hablaste. Una vez estábamos en otra vigilia y habíamos 4 o 5 varones y 2 hermanas solamente, hermano, eran los que estábamos en una vigilia. Y aquel hermano estaba prendido en el Espíritu, profetizando y cantando coro, y dijo: aquí hay 4 que están secos, dijo el hermano. Bueno, y señaló para el lado de los varones donde estábamos nosotros. Bueno, éramos como 5, más o menos. Siquiera, dije yo, entre esos 4 no esté yo, el quinto sea yo. Porque algo que a mí sí me preocupa, hermano, es cuando la presencia de Dios no se siente. Pero qué bueno es Dios que nos ha dado de su Espíritu Santo en esta tarde para la gloria de su nombre. Puestos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 33. Si hay amigos entre nosotros, sean bienvenidos en esta oportunidad. Alabamos el nombre del Señor. Démele un poco de brillo, hermano, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Dios. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 33. El tema para esta tarde es el inicio de la predicación de la iglesia primitiva. El inicio de la predicación de la iglesia primitiva. Lo encontramos, hermanos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a orar. Soberano Dios, le damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, porque hemos llegado, Dios mío, al momento de la lectura sagrada. Yo sin usted yo no puedo hacer nada, solamente sería un címbalo que retiñe. Solamente sería, Padre, palabrería. Pero creemos en el don celestial del Espíritu Santo,
y la promesa que diste que pondrías palabras de nuestra boca. Que en esta tarde, Padre, lo que vamos a hacer sea para la gloria de ti. Oh Dios, gracias por el privilegio grande de anunciar su palabra. En esta tarde manifiéstate, Dios mío, como lo has hecho hasta este momento. Tu presencia se ha movido con poder en las alabanzas, Señor, en todo lo que se ha hecho. Pero llegamos al momento, Padre, más importante de todos, el cual es recibir tu palabra. Oh, prepara mi corazón primeramente como expositor y la iglesia como receptora de este mensaje. Que haya salvación, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo declaramos. Amén, Señor. Y amén. Siéntese cómodo, hermanos, unos minutos y ya nos vamos. El inicio de la predicación de la iglesia primitiva. Cuando se utiliza el término primitivo, estamos hablando de la iglesia primera. Para los que no lo saben, o los que lo saben, vamos a recordar algo. La iglesia ha tenido varios periodos a lo largo de su existencia. La primera iglesia fue la fundada por el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pedro, al apóstol Santiago, que era hermano del Señor, que fue decapitado, y el apóstol Juan, el discípulo amado. Esa fue la primera iglesia conocida como primitiva o iglesia apostólica. Esta iglesia nace en el año 33 de nuestra era, la era cristiana, hasta el año 100 de la era cristiana. Con la muerte del apóstol Juan, el discípulo amado que escribe el Apocalipsis, entra otro periodo de la iglesia, el cual es la iglesia perseguida. Del año 100 al año 313 surge otra iglesia, con otro nombre, otra etapa de la iglesia, que fue la iglesia perseguida. Emperadores como Nerón, ya en el tiempo de Pablo existió ese perseguidor, que ejecutó a Pedro en el 68 de nuestra era, y después ejecutó al apóstol Pablo. Pero hubieron otros emperadores como Trajano, Adriano, hermanos Domiciano. Todos pertenecían a Roma, eran césares de Roma. Persiguieron a los cristianos y masacraron familias, poblados, regiones, por causa de la fe. Cuando la iglesia deja de ser perseguida, en el año 313 de nuestra era, comienza la iglesia imperial, con la conversión de Constantino el Grande, y se promulga el edicto de Milán en el 313. Y ahí continúan los demás periodos, la iglesia imperial, la iglesia apóstata, cuando surge el catolicismo romano, luego surge la iglesia reformada y nuestra iglesia moderna. Ahora, pero vamos a hablar de la iglesia primitiva. Hermanos, el versículo que hemos leído en este inicio de lectura dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio acerca de la resurrección del Maestro, hermanos, y abundante gracia era sobre ellos, porque así comenzaron la iglesia. Hermanos, yo quiero que nos quede bien entendido algo que voy a mencionar en esta tarde. Aleluya. No fue el Señor Jesucristo que fundó la iglesia. Él les dio el poder del Espíritu Santo para que los apóstoles la fundaran. Sí, amén. Recuerde que Cristo estuvo sujeto a la ley. Él iba al templo. Él fue circuncidado al 8º día. El Señor nació bajo la ley, pero sin pecado. Ahora, la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Si usted ve la historia de los apóstoles, en el tiempo que estuvieron con el Señor, eran dormilones, al igual que muchos de nosotros. Amén.
Los apóstoles no ayunaban. El Señor hacía ayunos por ellos, como muchos que un ayuno no lo hacen, lo tiene que hacer el líder o el diácono. O sea, no había una iglesia fungida. Pero la lectura que leía mi hermano Coronado, ahí habla algo al respecto de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, salieron y predicaron que en Él hay esperanza. Amén, porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aleluya, que vive y permanece, y Él es el que le da la vida a la iglesia. Aleluya, por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo comenzó la iglesia primera? Dijimos que comenzó en Hechos capítulo 2. Una característica que tuvo la iglesia primera es que todos eran llenos del Espíritu Santo. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Le voy a mostrar evidencia escritural que todos eran llenos del Espíritu Santo. Dice 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los 120 que estaban en el aposento alto recibieron a la llenura del Espíritu Santo. Estaban unánimes, no se estaban mordiendo ni hartando, sino unánimes, esperando la promesa. Porque para que Dios te llene, para que Dios me llene, tengo que estar limpio, molido por el molino de Dios, limpiado en las arenas de la prueba, padecer necesidad, padecer hambre, ser afligido, ser calumniado. Estaban reunidos en un lugar y de repente comenzó a sentirse un estruendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La evidencia de alguien bautizado en el Espíritu es que por lo menos hable en lengua siquiera una vez. Aleluya. Amén. Y el diverso género de lenguas ya es otro asunto. Porque recordémonos que hay 9 dones espirituales: ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, diversos géneros de lengua, hermano, operación de milagros, fe, sanidades. Son 9 dones espirituales. Pero si alguien quiere recibir el poder del Espíritu, pídalo de rodillas, que Él se lo va a dar. Antes, para constituir a un líder, hay iglesias que aún practican eso. Para formar parte de un liderazgo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo por lo menos una vez. Y aquel hombre se sometía en ayuno y oración, porque para que el Espíritu de Dios te llene, hay que someter este cuerpo perverso, porque el cuerpo de nosotros llevamos una batalla a diario. Amén, hermano. El cuerpo nuestro quiere pecado, quiere desorden, quiere ver lo que no debe, quiere ir donde no debe ir. Pero aquel que ha crucificado la carne y sus deseos sabe que quiere vivir para Dios y quiere que el Espíritu de Dios lo llene. Tendrá que someter la carne a su nombre. La iglesia primera fue llena del Espíritu Santo. Yo decía cuando estaba en mi querido país a los hermanos, y les decía: yo nací pentecostés, soy pentecostés y voy a morir pentecostés. Amén, así es. Yo creo en el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creemos en las doctrinas fundamentales: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Creemos en el bautismo en el Espíritu.
Sigamos predicando el bautismo en el Espíritu, porque ese poder que se movió allá en Jerusalén en los 120, ese poder se sigue moviendo. Y en los lugares donde sea que haya iglesia, aún en estos países apartados, hermanos, leyes sanguinarias y perversas, Dios está aquí con su poder a su nombre. Porque el Espíritu Santo es real. La iglesia primitiva tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ese poder? Cuando el Espíritu de Dios viene a la persona, todo su alrededor, su contorno es transformado y alcanzado y renovado. No es lo mismo un creyente que recibe la llenura del Espíritu con alguien que aún no la haya recibido. La primera evidencia de alguien lleno del Espíritu es que va a ser humilde. Pero qué tremendo que hay gente en las iglesias que es el que más danza y es el más chambroso y el más problemático. Amén, hermano. Ese no ha sido transformado, todavía anda aquí a raíz de amargura en el corazón y no puede amar. Y el Espíritu Santo no puede reposar en aquel que practica mentira y que no ama a su hermano. Tenés que amar a tu hermano. Dice la Biblia que si no amamos a nuestro hermano que estamos viendo, ¿cómo vamos a estar amando a Dios que no lo vemos? Eso es mentira, hermano. Hay que amarnos, no de palabra, sino de hechos a su nombre. Para los judíos que estaban ahí resultó algo extraño lo que ellos vieron. Amén. Los judíos habían llegado a Jerusalén en la fiesta de la cosecha, una de las 3 fiestas anuales. Aquí en Israel se celebraban, bueno, algunos dicen que son 7 fiestas, otros dicen que son 3. La fiesta de la cosecha, la Pascua, las enramadas y otras fiestas más. Pero los judíos de todo el mundo conocido habían llegado a Jerusalén. Y cuando ellos comenzaron a ver esa manifestación se sorprendieron porque había gente del norte de África, de países lejanos que hablaban el idioma en el cual ellos habían sido nacidos y habían aprendido las maravillas de Dios. A su nombre. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron capacitados. El que recibe la llenura del Espíritu es capacitado. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Dios le habló a Saúl y le dijo: cuando te des la vuelta te vas a encontrar con unos profetas. Cuando encuentres a los profetas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Tu corazón te va a ser cambiado. Por eso, para que una iglesia funcione, hermanos, para que un liderazgo crezca, para que un ministerio se fortalezca, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y hermano, yo me gozo cuando hombres verdaderamente andan la llama del Espíritu de Dios. ¿Cuántos queremos que esa llama se siga moviendo en este lugar? Alabe la gloria de Dios en esta hora, porque Él vive para siempre. En este altar caiga la gente, hermanos, porque no soportan la gloria de Dios. Muchos dicen el diablo se manifestó, tiene poder. Eso es mentira. Cuando una persona cae endemoniada es porque el diablo va saliendo. Está probado. Cuando se empiezan a manifestar los espíritus y a hablar a través de personas, no es que el diablo tenga poder, sino que es que los diablos van saliendo. Y entre más un diablo hable a través de alguien que esté endemoniado, es que más miedo tiene. Porque hay 2 clases de endemoniado. Está aquel que chapalea, que grita, que amenaza, que este es mío, este me lo voy a llevar, que este anda en esto, y es pura mentira. Porque sabe que el diablo es engañador. Y hay endemoniado que cae y rizada, se tira. Y nosotros pensamos que la persona que más grita es el que está más endemoniado. Eso es falso. En la guerra espiritual, y los que han orado por endemoniados han comprobado que entre un demonio más grita es que más miedo tiene. Porque la presencia de Dios está con su pueblo.
Cuando Pedro caminaba, oiga, por lo menos la sombra de Pedro dice que los demonios salían. Por lo menos la sombra del apóstol caía sobre un paralítico, se levantaba de aquel lecho en el cual estaba postrado. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían, porque el poder que andaba Pedro era el poder del Espíritu. Ese poder es para nosotros. La iglesia primitiva hacía grandes milagros y maravillas. Allí en el mismo capítulo 2, hermanos, vamos a leer en el versículo 43. En el libro de Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así comenzó la iglesia, no comenzó empleitada, sino llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de vosotros, amados hermanos, sois testigos de cosas que Dios ha hecho? Algunos han salido de los consultorios médicos y fueron diagnosticados con enfermedades terminales, pero hubo una esposa que creyó y Dios lo sanó. ¿A cuántos de vosotros los habrán diagnosticado tal vez que ya no te sirven tus órganos, pero allá está el que tiene órganos nuevos? Gente sanada de SIDA, hermanos, de cáncer, enfermedades de muerte que la ciencia los desafució y los echó ya a la caja. Pero nosotros no estamos por lo que la ciencia o los diagnósticos médicos puedan vaticinar de nosotros, sino que nosotros nos movemos por la fe, porque el creyente que tiene fe va a haber milagros y va a haber señales. Alábenle si pueden esta tarde, aleluya. Imagínese Pedro, aquel que le gustaba sacar el corvo como muchos de ustedes. Amén. Volaba orejas, amenazaba. Ya no era ese Pedro, ya era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Quiera Dios que nos dé de su Espíritu para que nos levantemos haciendo señales, amado hermano. Señales, pero en el poder de Dios. Si muchas veces nosotros los cristianos con poquito los estamos enrollando la camisa. Y aunque nos toque aguantar un golpe, una bofetada, queremos bofetear y Dios no nos ha mandado a golpear a nadie. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando en la iglesia está la llenura del Espíritu Santo, la gente quiere venir a este lugar. Imagínense cuando aparece alguien perturbado por el diablo. Volvemos a retomar el caso de las posesiones demoníacas. La mayoría de gente difícilmente va a recurrir al cura, al párroco de la colonia. Van a acudir a los líderes de la iglesia. ¿Saben quiénes son los primeros que deben orar? Son los líderes. Los ancianos, los diáconos son los encargados, porque la Biblia sí dice: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Esos son los primeros que van a estar en la primera fila de batalla. Amén, hermano. El diácono y el anciano es el primero que va a estar en la batalla, como el soldado cuando iba a la guerra en el tiempo bíblico. Los hombres más valientes eran los que estaban enfrente con los escudos, los paveses, con las lanzas, hermano, con las flechas. A la hora que los atacaban, si venía alguien montado en un elefante, él estaba preparado en que sea para barrerse debajo de la panza del elefante y matarlo. ¿Por qué? Porque el líder es el primero que va adelante, y si el líder va adelante, la iglesia va detrás, porque una iglesia victoriosa es esa. ¡A su nombre! La gente comienza a sentir impacto y dice: yo quiero ir a la iglesia luz verdadera. Porque cuando allí predican, cuando allí cantan, algo se siente. Y no es emoción, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo me recuerdo que antes en la casa poníamos una bocina y poníamos una predicación, y una hermana testificaba y decía:
yo me había apartado de Dios, y cuando escuchaba las predicaciones que ponían un pastor, ahí decía, yo sentía el deseo de volver. Dios me tocaba, porque aquel que ha sido tocado por Dios, cuando Dios se está manifestando, porque el Espíritu se manifiesta de muchas maneras, a través de palabras, a través de alabanza, a través, hermano, de consolación. Somos nosotros los hijos de consolación que tenemos que llevarle a las personas el mensaje de esperanza. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermano? Somos los encargados. Bendita sea la gloria de Dios. La iglesia experimentaba conversiones masivas, hermano. Poder de Dios. Allí mismo en el capítulo 2, versículo 41 y 42 de Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Detengámonos ahí. Esta es la primera llave del reino que Pedro abrió. A Pedro se le entregaron las 2 llaves del reino de Dios. Cuando hizo la confesión y le dijo: de cierto te digo que tú también eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Óigame bien. Viene el catolicismo romano y transgiversa esa verdad, y dice que Pedro fue el primer papa. Está refutado bíblicamente, porque Pedro tenía esposa, tenía suegra. Y en el catolicismo romano, el Papa Gregorio el Grande, Hildebrando, estableció el celibato para que el sacerdote no se case. Comenzando desde el Papa, los cardenales, los nuncios, obispos, arzobispos, sacerdotes de cualquier orden, salesianos, dominicos, benedictinos, jesuitas, no se casan. Por eso violan niños. No son ni sucesores de Pedro, ni de mucho menos de Cristo, porque son leyes hechas por hombres y por doctrinas de demonios, dice la Biblia. Sí, amén. Que dice que en el tiempo postrero prohibirán casarse. ¿Se cumplió? Santo, así es. En el Vaticano prohíben casarse. Ahora, ¿cuál fue la primera llave del reino que a Pedro se le entregó? Fue esta: y a ti, le dijo el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos. La primera llave que abre la primera puerta es la conversión de estos miles de judíos cuando Pedro predicó el sermón pentecostal. Vuelvo a retomar lo que dije hace unos minutos. El Pedro que aquí aparece no era el Pedro que aparecía, o sea, me refiero en personalidad, en carácter. No era el mismo aguado, como decimos nosotros, ¿verdad? No era el mismo pusilánime que aparece en los evangelios. Miedoso, bravo, como muchos de ustedes, chileso. Pero aquí aparece un Pedro lleno del Espíritu y predica. Cuando Pedro estaba disertando su mensaje ante las multitudes, la gente se impactó. Dice que se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro que qué tenían que hacer, y Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo que enseñó Jesús, ¿verdad? Que era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso se refiere. Y la gente se convierte a la predicación que Pedro dio, porque Pedro era lleno del Espíritu Santo. Allí vemos que dice que se convirtieron como 3,000 hermanos. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo tiene conversiones muchísimas. Los evangelistas del pasado, como Gigi Ávila y otros más que existieron, en las grandes cruzadas que llevaron en los años 80, habían campañas evangelísticas que se convertían hasta 3,000 personas. Amén. Andaban en el poder de Dios.
Y hoy en día, hermano, como si solamente hincarlo y darle bendito le hace falta a la gente para que pase. Quiere aceptar a Cristo, venite, papito, venite, pasa. Si casi le hace la venia y le da bendito a usted. La gente está dura. Pero ¿sabe qué pasa? Es que necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Porque la iglesia primitiva tenía ese poder. ¿Cuántos vamos en busca de ese poder? Para que cada persona que venga llegando a este lugar se venga quedando en este lugar. Dios traiga a esos jóvenes golpeados, esas personas que la vida o el diablo los maltrató, y los traiga a este lugar, y juntos alabemos al que viene, porque el grande nos ha ido a preparar una morada en el cielo. Y como iglesia tenemos que predicar esta verdad, porque el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así comenzó la iglesia, hermano, con muchas personas convertidas al Señor. Yo sé que los tiempos han cambiado, la maldad ha crecido, el pecado se ha aumentado aún en las mismas iglesias, y muchas veces por nuestro mal testimonio o por lo que andamos haciendo desagradable hace que las personas se aparten de Dios, porque la gente espera en nosotros algo diferente, hermano. La gente cuando entra a través de esas puertas quiere escuchar un mensaje que le traiga esperanza. Pero muchas veces nosotros caemos en un limbo de rivalidad. Que yo predico mejor, no, que cuando yo pase me voy a desquitar con lo que este dijo. Dios no se va a manifestar, hermano. Dios no se va a manifestar. Que yo tengo la verdad, no, que aquel se equivocó y solo estoy esperando el momento que me toque pasar y me lo va a reventar de un leñazo en el púlpito. Estás mal. Aleluya. Estamos mal. El dueño de la viña se llama Jesucristo. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre en esta tarde. Quiera Dios que se levanten hombres llenos del Espíritu en este lugar, orando por los enfermos. Amén, gloria a Dios. Pero con ese verdadero poder, ¿verdad? Hay un montón de imitadores, milagreros que quieren botar a la gente a las fuerzas. Cuidado, hermano. Agarran a la gente y hasta la zancadilla le quieren echar aquí, ¿ves? No, mi hermano, si el Espíritu Santo va a hacer caer a alguien al suelo, que sea para ministrarlo, porque le voy a mencionar algo también y no me vayan a malinterpretar con lo que voy a hablar. Sí puede caer alguien hacia el suelo y ser ministrado, pero se debe imponer manos y que alguien caiga, pero que el Espíritu lo ministre, porque va a ser Dios algo en él. Pero votar gente solo por votar, eso no es bíblico. Que alguien me compruebe con la Biblia y al bajarme me lo diga. Yo no estoy a favor, hermanos, ni la Biblia está. Recíbelo, recíbelo. Y acá sale haciendo el mismo sinvergüenza para afuera. Muchos toman como base bíblica aquel versículo cuando iban a aprender al Señor. Si no estoy equivocado, creo que en el Evangelio de Juan está. Cuando iban a aprender al Señor, ¿a quién buscáis?, dijo Jesús. Buscamos a Jesús Nazareno, yo soy. Cayeron a tierra de eso. Pero allí no les estaba dando el Espíritu Santo a él. Cuando lo buscaban los militares, los alguaciles del templo y los romanos para aprender al Señor, caían a tierra. Es la única base bíblica. Dice que caían a tierra, pero en el griego original dice que caer a tierra era reverenciar. Caían hacia el frente, no hacia atrás. Así lo han traducido la caída. Cuando caían era hacia el frente, porque hasta el mismísimo diablo se arrodilla ante nuestro Dios. ¡A su nombre! Ahora, el verdadero poder se tiene que manifestar a través de la verdadera doctrina. Dice, hermanos, el versículo 42 del capítulo 2: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
A su nombre. Gloria. Aquí nadie se venía desviando enseñando lo que creía, sino lo que los apóstoles habían enseñado. Sí, amén. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias contemporáneas, hermano? No acá, sino en otros lugares. ¿Sabe con qué se excusan? Dios me dijo. Ok, está bien. Si Dios te dijo, vámonos a la Biblia a ver si la Biblia lo apoya. Amén, hermano. Sí, amén. Y por eso le digo, hermano, aquí se puede parar y por eso hay que tener mucho cuidado de quienes invitan a predicar. Sí, amén, así es. Dios bendiga a mis hermanos que son celosos en la doctrina. Sí, amén, aleluya. Personas que aparecen de repente, hermanos, y comienzan a profetizar. Esto te dice Dios y es verdad. Dice el Señor que estuviste pensando esto y esto y esto y esto, y la gente se maravilla porque le dice la verdad, pero pregunte si aquel anda bajo la verdadera doctrina. Amén, hermano. Recuérdese que hay espíritus de adivinación, hay espíritus de mentira, hay espíritus de falsa profecía. Nadie que ande el Espíritu de Dios te va a llevar al error. Imagínense, yo conocí un caso de una señora que profetizaba cosas reales. A mi papá le profetizó una vez, estábamos en El Salvador, le dijo, te veo que vas con una maleta para Estados Unidos. ¿Y qué sabía la señora esa? Y a mí me dijo cosas muy reales y yo ignoraba muchas cosas de la Biblia. Cuando nos dimos cuenta que la fulana esta, oígame bien, la señora esta había sido esposa de un pastor trinitario, nosotros somos trinitarios. Se apartó, dejó al esposo y se juntó con uno de la fe en Jesús, estaba acompañada pues, y no se había ni divorciado del que había sido su esposo antes, y andaba profetizando. Viera las profecías cómo se cumplían, exacto como ella decía. Ya tenía gente que le pasaba hablando a las 3 de la mañana profetizando, y era una falsa profeta. Por eso, hermano, cuidado con el espíritu que se mueve, porque no a todos le vamos a llamar a la presencia de Dios. Vamos a identificar con la Biblia si lo que la persona está haciendo está conforme a la voluntad del Señor, porque hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué era la comunión, hermano? Que hubiera aquella armonía entre hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué enseñaba la iglesia primitiva? Todo lo que yo tengo es tuyo. El comunismo enseña lo contrario. Todo lo que tú tienes es mío. Dice que no había ningún necesitado en la iglesia primitiva. Amén. Hermanos, no había ningún necesitado, porque en la iglesia se preguntaba, mire, el hermano o la hermana está pasando necesidad, pues hagamos una colecta, démosle algo, hermano, comprémosle arroz, algo para que coma. Pero en este tiempo, hermanos, si quieren que sea posible el bocado, le quieren quitar del plato. El Señor nos enseñó ejemplo de amar. Hacían, dice, participación del partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esto del pan? Dos interpretaciones. Una, que compartían su comida, y la otra es que participaban de la cena del Señor. A su nombre. Hermanos, la iglesia primitiva se congregó en su principio en las casas y en el templo. Vamos a leer ahí en el mismo libro, Hechos 2, 46. 2:46 de Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Voy a hablar algo. Hasta este momento le he hablado del lado positivo que la iglesia tuvo, pero teológicamente la iglesia cometió un error. Está probado históricamente que la iglesia primitiva cometió un error grave, y fue deshacerse de sus tierras. La iglesia de Jerusalén creyó tanto, porque estamos hablando de la iglesia judía,
creyó tanto en la venida del Señor que pronto vendría, que se deshicieron de sus heredades, de sus casas, vendieron su ganado y el dinero lo llevaron a los pies de los apóstoles. Aleluya. Como Ananías y Zafira, ¿verdad? Como muchos en este tiempo que tienen como dar a la obra y no dan. Santo. Pues el que no tiene como dar, pero el que tiene, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, de esa manera, la iglesia, ¿sabe cuál fue el error de la iglesia? Se deshicieron de algo, creyendo que el Señor iba a venir. Y la iglesia empobreció. Después, a esta iglesia, el apóstol Pablo pedía dinero en las iglesias de Asia para llevarle alimento a los hermanos, porque no tenían que comer. Santo, aleluya. Aquello que en un principio se vio bonito, a la larga fue un error. Pero ¿sabe qué, hermano? Bendita la memoria y el ejemplo de la iglesia primitiva, porque así llegó el cristianismo hasta nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Perseveraban en el templo, pero ¿en qué templo, hermano? ¿Usted piensa que era como esto? No, mi hermano. Vamos a hablar un poco de historia. Cuando la Biblia habla de templo, era el templo que estaba en Jerusalén, en la ciudadela de David. El templo construido, hermanos, por los judíos cuando regresaron del cautiverio, porque Jerusalén ha tenido dos templos. El primero, el construido por Salomón en el tiempo de la monarquía judía, de los descendientes de David, y el otro templo construido por los judíos que regresaron de Babilonia o de Media y de Persia. Y Herodes el Grande les ayudó a remodelar el templo, pero el templo ya estaba construido. Ese templo era el centro de adoración que los judíos tenían. Y como mencionaba mi hermano pastor en la predicación anterior, una predicación, que allí, hermanos, en ese lugar donde los judíos tuvieron el templo, quieren construirlo nuevamente, pero hay un gran problema para que ese templo sea construido. Allí está, hermanos, una mezquita musulmana y una piedra sagrada que los islámicos veneran. Ahora, en el tiempo de la iglesia primitiva, estamos hablando que esto fue como del año 33 para acá, ellos siempre iban al templo, la iglesia judía. Yo no sé si usted lo sabía, pero la iglesia judía que estaba en Jerusalén y en toda la zona de Israel, ellos siempre iban al templo a adorar a Dios, aunque no ofrecían sacrificio, pero siempre asistían y estaban en el atrio externo. Pero como el templo tenía el lugar santísimo, donde llegaba el sumo sacerdote, el lugar santo, donde llegaban los sacerdotes, y estaba el atrio exterior, estaba el atrio interior y el atrio de los gentiles, y estaba un atrio de las mujeres. Había un lugar donde solo podían llegar hombres y un lugar donde solo podían llegar las mujeres. Y de allí es donde venía la idea que la mujer no podía predicar. De allí venía el concepto que la mujer no podía ni profetizar. Hay iglesias que tienen esa enseñanza, que la mujer le puede profetizar a la mujer y el hombre al hombre. Ese es el dogma de cada iglesia. Ahora, los judíos iban al templo, se reunían en las casas, así como nos reunimos nosotros en las células familiares los sábados, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a las células familiares, hermano? Aleluya. Entonces, pero ¿de dónde viene, hermanos, esto de los templos? ¿De dónde viene? Ahora vuelvo a retomar parte de lo que dije al principio. Según la historia universal, cuando la iglesia era perseguida por los emperadores romanos, los césares, hubo la conversión de uno, del emperador Constantino el Grande. Sí, amén. Pero quiero irme un poco más atrás de esto. Los judíos siguieron yendo, hermanos,
al templo de Jerusalén a adorar. Pero por ahí, por el año 64, el 65 de nuestra era, estalló una rebelión en toda la provincia de Israel. Las comunidades celotes, hermanos, y los guerrilleros que estaban amontañados y en los desiertos, en las rocas, salieron, mataron la guarnición romana que estaba guardando Jerusalén y tomaron el control de Tierra Santa. Escúcheme bien. Cuando esto sucede, los romanos envían una flota de miles de soldados de Alejandría y del norte para sofocar la rebelión. En el año 70 de nuestra era, los romanos llegaron a Jerusalén y se cumplió la profecía que Jesús dijo en Mateo 24. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí se cumplió. Entre los romanos había un rumor que dentro del templo de Jerusalén, en las rocas, habían tesoros. Cuando los romanos llegaron y derribaron el templo, empezaron a arrancar piedra sobre piedra para ver si era real. Y el templo fue destruido. Solamente quedó un vestigio que son en el muro de los lamentos. Ahora, con la destrucción del templo por el general Tito, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Vendían a los judíos por el precio, hasta 3 judíos por el precio de un esclavo normal. Entre los judíos, hermanos, que fueron llevados cautivos como prisioneros de guerra, iba Flavio Josefo, el que escribió esta historia. En ese desván de las guerras entre judíos y romanos y la caída del Imperio Romano, en el año 300 de nuestra era, escúcheme bien, desde el 33 hasta el 313 de nuestra era, los cristianos no tenían templos como estos. No existían templos hermosos para los cristianos. Ellos se reunían en cuevas, en cavernas, en las catacumbas de Roma, hacían sus cultos, vivían en comunidades clandestinas por temor a los emperadores. Ahora, según cuenta la historia, este Constantino, hijo de Constancio el Grande, recibió una noticia que él no se esperaba. Mientras él huía de sus enemigos en Roma, era un gran general. Llega al norte, en la frontera con Alemania, con los bárbaros del norte. Él iba a batallar. Resulta que encuentra a su padre herido de muerte, un gran general. Y el padre le revela y le dice: hijo mío, quiero decirte algo. Tu mamá era cristiana, conocida en el catolicismo romano como Helena la Piadosa. Tu mamá era cristiana. Se llevó aquella expectativa. Constantino en su mente estaba joven y empezó a batallar. Cuando, según la historia, se iba a enfrentar a otro brillante general en un puente, y dice que tuvo una visión y una voz le habló y él vio una cruz en el cielo. Con este signo vencerás. Vino él, hermanos, y tiene una victoria arrolladora sobre sus enemigos. Y él, supuestamente convertido, pero según otras fuentes, él nunca fue nada, él no fue cristiano. Firmó lo que se conoce el Edicto de Milán en el 313 de nuestra era y le concedió la libertad religiosa a todos, cristianos, judíos, para que sirvieran libremente y ejercieran su libre derecho de libertad de culto. Cuando esto sucede, los cristianos salieron de la clandestinidad, hermano. Salieron de las montañas. ¿Sabe por qué Constantino hizo esto? Porque más de la mitad del Imperio Romano eran cristianos. A él le convenía tener a su favor
a esa gran parte de personas que no se metían con nadie. Ellos pagaban sus impuestos. ¿Qué se les concedió a los cristianos, hermano? Dice que los cristianos comenzaron a congregarse en los templos que antes les pertenecían a los dioses. Y le cambiaron el nombre a las imágenes de Zeus por el nombre de los apóstoles, de Astarte por la Virgen María. Allí surge el catolicismo romano. El que no lo sabe, del 313 para acá comienzan los obispos, por ejemplo, según el primer papa, el Papa Silvestre I, fue el primer papa, según la historia. Y comenzaron los papas a fungir como el obispo de Roma. Habían ciertos lugares donde los cristianos habían florecido. Estaba el obispo de Cartago en el norte de África, el obispo de Alejandría en Egipto, el obispo de Jerusalén, hermanos, y el obispo del Vaticano, que es Roma. Estas 4 o 5 sedes poderosas del cristianismo florecieron. Entonces, cuando el imperio romano se divide y surge el cisma, el catolicismo en Occidente y la iglesia cristiana griega en Oriente, es donde los cristianos ya tenían sus templos. Si usted no lo sabe, los cristianos griegos, ellos sí se casan. Su vestimenta se parece bastante a la de los sacerdotes romanos, pero ellos se casan. Su patriarca lo tienen en Rusia. En cambio, el catolicismo de Occidente lo tienen en el Vaticano, que es Francisco. Y así se dividió el cristianismo. Luego, con el paso de los años, surge la reforma protestante en el siglo XVI, cuando Dios levanta a Martín Lutero para reformar la iglesia. Y la iglesia fue cambiando. Y hasta nuestro tiempo surgió el avivamiento en la calle Azusa, en California, y comenzó el pentecostalismo una vez más. Alabamos a Dios en esta tarde. Pero la iglesia no tenía templos. En todo el lapso de tiempo, del año 70 hasta el año 313, no tuvieron templo. Solo sucedió esto en el 33 hasta el 70. Ellos se siguieron congregando porque Dios estaba con ellos. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros, hermanos? Le damos la gloria. Los cristianos fueron masacrados y perseguidos por su fe. Hechos capítulo 8 habla de un perseguidor que después se convertiría en apóstol. Dice que él asolaba las aldeas de los cristianos, Saulo de Tarso. Como muchos de vosotros aborrecían el cristianismo. ¿Cuántos de ustedes para este 24 que vienen, cuando estaban en sus países, le daban un molote, hermanos, a los equipos de sonido y le caía mal ver una hermana que andaba el velo? Y yo no sé por qué hay gente que aborrece el velo, hermano. Y está dentro de las iglesias, y la Biblia dice que toda mujer que ora y profetiza que se cubra la cabeza. Eso es doctrina. Amén, hermano. Toda mujer que ora o profetiza que se cubra la cabeza, sino que raspe, dice. Así, cada quien con su dogma. Pero hay quien que viene del mundo o está en el mundo, y de allá Dios te trae para que le sirvas a este lugar. Le damos la gloria a Dios en esta tarde. ¿Sabe por qué, hermano? Los perseguidores son los que Dios convierte en los mejores predicadores. Poder de Dios. Mi papá, él era uno, él aborrecía el evangelio. Sí, amén, así es. Yo me recuerdo cuando llegó mi primer hermano al Señor, mi hermano que es pastor en El Salvador. Mi papá no se sintió a gusto y dijo: ya mi cipote se metió a ese cuartel a mantener pastores, y yo no creo en sinvergüenza, decía él. Porque ese es el concepto que muchos de ustedes tenían de lo que era el evangelio, pero ahora que están adentro se dan cuenta de lo que verdaderamente es el evangelio de Cristo. Hermanos, si hasta este momento no hemos padecido muerte ni persecución, démosle gloria a Dios. Alabado sea Dios en esta tarde. De aquí, hermano, usted va para su apartamento a estar acostado en un sofá, mire, bien tranquilo, bien refrigerado, se va para el Golden Corral, yo no sé para dónde sale, pero usted va feliz, hermano. Los cristianos, hermano,
no tenía lo que nosotros tenemos en este tiempo. Que iba a asistir la libertad que tenemos nosotros. No, ellos pagaban con su vida. Pero nosotros, hermanos, sigamos adelante. Amén, hermano. Nosotros sigamos adelante y hagamos, hermanos, las del cangrejo, ¿verdad? Que aunque por ratos camina de lado, así démosle con todo. ¿Cuántas veces en el evangelio andamos gateando, pero Dios va con nosotros? Hay hermanos que se debilitan para estos días, siempre, oiga, la carne le pide carne. Para estos días hay hermanos que dicen, me acuerdo los cheros, no hombre, los viejos con los que andábamos molestando por el 24, los reuníamos en la casa de la fulana, la diabla, dice, ahí nos reuníamos a molotear, allá había carne, había marihuana, había de todo, habían viejas, hay que todavía siente eso, pero te voy a decir algo, gózate en Dios, porque tu deleite es Dios, y suframos con paciencia hasta que el Señor venga a traernos, aleluya. Las persecuciones de este tiempo son diferentes, son marginación, discriminación, odio, todo. En aquel tiempo los cristianos padecían muerte, hermano. Dicen que si las cosechas no daban lo esperado, la producción que ellos esperaban, los cristianos a los leones decían. Si el río Tíber de Roma se desbordaba, culpa de los cristianos, los dioses los han azotado, los cristianos a los leones. Gracias a Dios que nosotros no nos han aventado los leones, ¿verdad? Hay algunos leones de 2 pies, chiquitos, panzones, pero déjalos. ¡Bravos! ¿Sabes algo? El que pelea por ti se llama Dios. Y aunque te quieran ver en un foso como Daniel, Dios sabe si el león va a tener poder sobre ti. Amén, hermano. Los cristianos primitivos sufrieron, pero con gozo predicaban. Muchas veces nosotros solamente porque no nos dan privilegio no queremos venir. Que ya van 3 semanas y no sé por qué a mí no me toman en cuenta y es que le interesa a ustedes. Amén. Decía una hermana la otra vez que ella más feliz se siente que no le den privilegio, dice. No tiene obligación. Y el que va a pasar aquí tiene obligación de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de someterse, porque aquí no va a pasar el muy tonel de carne. Amén, hermanos. Aleluya, le damos la gloria a Dios. Queremos ser como esa iglesia primitiva. Nosotros queremos ser como la iglesia primera, donde se movía el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde. Gracias le damos, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de haber compartido tu palabra. Dios, gracias. Yo no sé si habrá algún amigo en esta tarde que quisiera rendirse a los pies de Cristo. Yo quisiera que mi hermano Agner cantara una alabanza para mientras hacemos el llamado, porque es importante como ministros de Dios llamar al arrepentimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Sopla, poder de Dios, sopla. Oh, yo creo en el poder pentecostés, Dios mío. Yo creo en esa presencia. Oh, poder de Dios, ministra, poder de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Sopla más. Aleluya. Porque contristáis mi espíritu, dice el Señor. Si mi espíritu es real, ¿por qué contristáis mi espíritu? Aleluya. ¿Por qué pues ponéis tropezadero mi siervo? Dice. Aleluya. ¿Por qué pues negáis la verdad del santo? Si él es el que tiene ojos como llama de fuego, y él es el que viene pesando con balanza, ramanzo, quinta, lama, sojalaba. Él es el que pesa los espíritus, aleluya. Poder de Dios, sopla. Aleluya. Aleluya. Hermano Agner. Aleluya, mire pues.
Algunos no creen en ti, dice el Señor. Ay, pues dice, algunos no creen en las palabras que yo te pongo, dice el Espíritu. Pero mira cuántos has consolado. Has callado con paciencia, dice, y has soportado cuánta cosa. Mira la corona que te voy a dar, dice el Señor. Porque yo veo lo que el hombre no ve, dice el Espíritu. Más palabras te va a poner para este pueblo, dice. Y clama bastante por esa sabiduría que te va a sobreabundar, dice el Señor. Porque vas a seguir consolando a muchos en este lugar. Y vaya pues, dice el Señor, no vayas a callar. No vayas a callar, dice Dios, lo que te va a poner. Porque habrá abundancia de palabras en tu boca, y subiendo esa alabanza cada día. Porque esa secta es alabanza, dice el Espíritu. Y aleluya, poder de Dios, aleluya. Siga orando, hermano, siga orando, aleluya, siga creyendo. Y grande Dios, Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, muévete Dios en esta tarde. Oh, santo es el Señor. Santo es el que vive. Dios poderoso. Grande y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos. Aleluya. Oh, poder del que vive. Poder del que vive, poder de Dios. Venga soplando más. Aleluya. Clamen por los jóvenes, dice el Señor. Aleluya, clamen bastante porque va a levantar un ejército poderoso de jóvenes en este lugar. Y clamando por los jóvenes, dice el Señor. Aleluya. Porque va a levantar un remanente en este lugar. Y Dios va a levantar jóvenes predicadores que irán a otros lugares, dice el Señor. Porque abundancia de palabra va a dar aquí. Ramazo que la va. Aleluya. Santo es el que vive. Santo es el que vive. Aleluya. Santo es el que vive. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ministra. Fuego, fuego, Pentecostés, fuego de lo alto. Aleluya, aleluya. Él vive para siempre. Le adoramos, le bendecimos y proclamamos su gobierno eterno, reino sempiterno. Aleluya, por siempre Él vive. Oh, santo, mi alma le alaba. Santo poder de Dios. Santo es el Rey. Aleluya. Venga Dios obrando, venga operando. Venga reprendiendo esa enfermedad. Venga quemando esa enfermedad. Venga reprendiendo Dios. Aleluya. Oh, poder del que vive. Alabanza al que vive. Aleluya. Clamen por los milagros que se van a dar en este lugar, dice el Espíritu. Clamen por las sanidades. Aleluya. Yo voy a levantar hombres llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. Hombres fieles al llamado. Hombres dotados de la presencia de Dios. Oh, poder de Dios. Hombres que no se dobleguen. Aleluya. Porque van a haber poderosos hechos en este lugar. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Alabanza al que vive. Alabanza al que vive. Bendita sea la gloria del que vive.
Bendita sea la gloria de Dios desde su santa morada, aleluya. Oh, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, ministra. Muévete más, muévete más. Oh, muévete más, Dios mío, muévete más. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos por mi hermano pastor, Señor. Oramos por mi hermano pastor, Dios mío. Oh Dios, ayuda a tu siervo, Padre, aleluya. Oh Dios eterno, ten misericordia de tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, porque tú eres el que vive y reina para siempre. Muévase Dios, muévase Dios, muévase Dios. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Aleluya, poder de Dios. Ministra la vida, Dios, ministra la vida. Oh, bendita sea la gloria de Dios en esta hora. Oh, poder del que vive. Aleluya. Dejamos a mi hermano pastor, aleluya.